Hola, bendiciones, te saluda el pastor Ángel Morfín de la Iglesia Peniel y en esta ocasión quisiera llevar hasta tu casa el discipulado virtual. El tema lo voy a centrar en los últimos tiempos y de ahí vamos a seguir estudiando hasta a ver si podemos agotar tanta revelación que hay en las Escrituras. Quiero basar este tema de hoy en Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, donde dice, pero el Espíritu dice, escúchame, no es el hermano, no es el pastor, no es el apóstol que está diciendo, dice la Biblia, el Espíritu, y lo pone con mayúscula, el Espíritu de Dios. El Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Quisiera hacer unas palabras de oración para poder pedir al Señor que me guíe en esta enseñanza que es tan importante. Padre, yo te suplico, Señor, que nos ayudes y que a través de este mensaje, este estudio pequeño, Señor, tu palabra pueda ser directa y que puedas llegar de una manera simple y directa a los corazones que la están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. En Efesios capítulo 4, verso 14, encontramos en este versículo una frase que nos llama mucho la atención. Dice, para que ya no seamos niños. Mira cómo dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, menciona, por todo viento de doctrina. Aquí el apóstol, el que escribe esta epístola, está diciendo que la doctrina es un viento, es como un viento. Imagínense que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es también tipificado en vientos. Entonces quiere decir que la doctrina lleva espíritu y por eso la hace peligrosa. Nosotros sabemos que la doctrina no nos salva, sino que lo que nos salva es Cristo Jesús, pero sí nos podemos perder por doctrina. Entonces, el versículo que acabamos de leer en Timoteo dice que en los postreros días, dice el Espíritu, que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y doctrinas de demonios. Entonces, aquí en Hebreos dice que ya dejemos de ser niños para que no seamos llevados por olas y por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Hoy quisiera tocar contigo el tema los vientos de doctrina más peligrosos de los últimos tiempos. Hay un mover secreto de parte del enemigo para poder o para llevar un engaño, ya que les dije que el arma más poderosa del enemigo es el engaño. El arma más poderosa de Dios es el amor. Cada uno se puede decir de estas criaturas, excepto Dios no es criatura, Dios es el creador, pero todos tienen un arma y el arma que Dios utiliza es el amor. Y el amor se rodea de un montón de cosas, pero el diablo, que el Señor lo reprenda, se rodea de una arma, el engaño. Entonces, yo quiero que ahora leamos la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pasados 2, 3 años, le escribe una segunda carta después de haberle dicho que en los postreros días decía el Espíritu que iba a haber un movimiento de error. Entonces, viene el apóstol Pablo en el capítulo 4 nuevamente y le dice a Timoteo en el verso 2, predica la palabra. Y esta es la razón por la cual me atrevo a traer este tipo de enseñanzas en este tiempo que estamos viviendo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde nos estamos preparando y la plataforma se está dando para que venga un nuevo gobierno mundial.
Entonces viene aquí el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y añade, y doctrina. Y este es exactamente lo que lamentablemente no se está haciendo. No se está predicando la doctrina, sino que se está enseñando a la gente, que también es doctrina, pero enseñando a vivir en este mundo cómodamente. La Biblia dice que nosotros, cuando somos alcanzados por Jesucristo, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir y voy a prepararles una para que donde yo esté, donde yo viva, ustedes también vivan. Y le dice al Padre, Padre, mientras yo estuve con ellos, yo los cuidé, yo los guardé. Te pido, Señor, que no los saques del mundo, pero que sí los guardes del mal. Por favor, la oración de Jesucristo era que nos guardaran del mal porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces encontramos que el apóstol Pablo le dice en su última carta que le manda a este discípulo, predica, exhorta, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Y añade en el verso 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo quiere decir que la gente no va a querer pagar un precio por estar en la sana doctrina. Eso es lo que quiere decir, no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Hoy, miles de grupos religiosos profesan decir que tienen la verdad. Miles de personas dicen, no, nosotros tenemos la verdad porque hacemos esto. Escúchame lo que les voy a decir. Solo Jesucristo se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y somos aceptados por Cristo, Él nos pone en el camino. Y ese camino nos va a llevar a la verdad. Y cuando conocemos la verdad, dice que la verdad nos va a libertar. Porque una cosa es la salvación y otra cosa es la libertad o la liberación. Entonces, encontramos en la Biblia por lo menos 11 tipos de doctrinas que ya estaban en la Biblia y que en este tiempo se pueden añadir muchas más. Por eso el apóstol Pablo le decía, predica, exhorta, redarguye con paciencia y con doctrina. No dejes de enseñar doctrina, porque en los últimos días se van a levantar espíritus malos y doctrinas de demonios. Ahora veamos a las doctrinas que se enfrenta nuestro Señor Jesucristo cuando llega a la tierra. Él llega y se da cuenta que los que le estaban esperando o los que tenían la promesa de que Jesucristo iba a venir, los que tenían la ley se habían convertido y estaban guiados por otra doctrina. ¿Cuál era? La doctrina de los fariseos. El Señor nunca estableció fariseos, nunca, jamás estableció fariseos en la ley, sino que el Señor estableció sacerdocio, había profetas, había hombres de Dios, pero no fariseos. Hicieron un grupo que le llamaron los fariseos, los defensores de la ley. Y estos fariseos hicieron su doctrina. Ahora, a esa se enfrentó nuestro Señor Jesucristo, también a la doctrina de los saduceos. Son doctrinas que cuando Jesucristo llegó ya estaban establecidas. Es la doctrina de los nicolaitas que surgió, la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam que se empezó a dar en los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Y que lo vemos que el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 habla de la doctrina de Jezabel, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas que se metió a la iglesia.
Y no, por supuesto, la de los fariseos también, la de los saduceos, entraron a la iglesia. ¿Por qué estoy dando este tema? Porque estamos viviendo tiempos donde la gente no va a querer sufrir la sana doctrina, sino que va a ser más fácil llevarse o dejarse llevar por estos vientos de doctrina y que últimamente o al final lo que único que van a traer va a ser destrucción y que nosotros nos perdamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, rápidamente, solamente para leer otro tipo de doctrinas que empezaron a surgir, la doctrina de los judaizantes, la doctrina del humanismo, la doctrina de la falsa prosperidad, la doctrina de la iglesia emergente que tenemos hoy con tanta fuerza, la doctrina del ecumenismo y la doctrina del reino ya. Entonces, todas estas nos pueden llevar como el viento de un lado para otro. Hoy creemos una cosa, mañana creemos otra cosa. Y el sí de la iglesia no es un sí fijo. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No hay una definición en el pueblo de Dios. Lamentablemente estamos viviendo los tiempos de Elías cuando les dijo él al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues vayan y síganle. Pero si Dios es el verdadero Dios, Jehová es Dios, seguidle a él. Entonces, yo quiero ir de regreso a Efesios capítulo 4, donde leímos que para que ya no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina. Antes de que diga el apóstol, el escritor de esa epístola, esas palabras de que ya no seamos niños para que no seamos llevados, comienza la escritura hablando de lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Escúchame, esto es bien importante porque la base de nuestra enseñanza, la base de nuestra doctrina tiene que estar concentrada o basada en las mismas escrituras, en lo que hizo Jesucristo por nosotros. En Efesios capítulo 4, verso 8, encontramos, por tanto dice, ya está hablando que Dios dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, y mire lo que dice, y dio dones a los hombres. Entonces, este versículo es la repetición de un versículo en el Antiguo Testamento. Salmo 22. Entonces encontramos en el verso 9 y 10, dice, da una explicación. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? ¿Qué significa? Se pregunta, sino que él también había descendido, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que cuando ascendió al cielo es porque antes descendió. Dice, había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poderlo llenar todo. Entonces encontramos aquí que se está refiriendo al ascenso de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección y su partida al cielo. Entonces, retomando en el versículo 8, donde dice, y dio dones a los hombres, después de dar la explicación de que el que dio dones a los hombres era nuestro Señor Jesucristo, el que descendió y ascendió, en el verso 11 dice, entonces Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces aquí encontramos 5 ministerios que dice que son regalos de nuestro Señor Jesucristo, que dio dones a los hombres. Y entonces no se queda ahí, sino que en el verso 12 da la explicación por qué los da. Y la razón, hermano, que me estás escuchando, hermana, amigo, ¿por qué estoy hablando de este tema y hablando de los 5 ministerios? Es porque lamentablemente hemos sometido la estructura que Dios ha establecido. Y al omitir cosas, cuando llegamos a cierto lugar, nos damos cuenta que carecemos de enseñanzas básicas.
Te voy a contar una historia que pasó verídica en nuestra propia congregación hace algún tiempo atrás, donde el Señor nos permitió por algunos años tener una escuela. Nos preparamos. Por supuesto, yo tuve que prepararme juntamente con los maestros, capacitarnos. Y el currículo que escogimos, que era un currículo que tenía que ver directamente con las Escrituras, pero que a la misma vez llenaba las perspectivas de todo lo que de la escuela secular, nos explicaron que cada niño se debía de atender individualmente. Era una enseñanza individual. Entonces, cuando recibíamos a los niños que querían entrar a nuestro colegio, se les hacía un examen. Y nos dábamos cuenta que en matemáticas a pesar de que ellos ya tenían que estar en el 8º grado, tenían un conocimiento del 5º grado. Y así sucesivamente en otras materias. Entonces nos dimos cuenta que había espacios que habían dejado vacíos le dicen en inglés gaps, espacios que no habían sido llenos en la vida, en la mente de ese niño. Entonces, este material que usábamos nos ayudaba a que los pusiéramos primeramente a llenar esos espacios. Y al llenar esos espacios nos dábamos cuenta que la vida del niño cambiaba, porque ahora no solamente llegaba al lugar donde debe de estar, sino que con un conocimiento pleno. Hay mucha gente que ya llegó a una edad donde aparentemente debería de ser maduro, debería de actuar mejor, pero no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque tiene vacíos en su alma. Y la iglesia del Señor hoy en día tiene vacíos. Y uno de los vacíos es la ignorancia del mover de los 5 ministerios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. La Biblia dice que el poder de Dios se encuentra en su mano. Así dice la Escritura, que el poder de Dios se escondía en su mano. De ahí salía el poder de Dios. Entonces, la mano de Dios representada ahí en su poder tiene 5 dedos, lo vamos a poner así. Y esos 5 dedos de alguna manera representan estos 5 ministerios, porque el número 5 en la numerología lo que nos habla es de la gracia, de la misericordia de Dios. Y estos ministerios fueron dados por la gracia de Dios. Entonces volvamos a las Escrituras. Efesios capítulo 4, verso 12. Estos 5 ministerios, estos regalos que dio Dios cuando ascendió, dio dones a los hombres y da 5 ministerios, los da con propósito. Y dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos aceptado a Jesucristo y que hemos sido justificados. A fin de capacitar a los santos, la tarea que tienen estos 5 ministerios es de capacitar. ¿Para qué? Para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. 2 cosas que no se van a terminar hasta el último día que la iglesia esté aquí en la tierra. Número 1, trabajar en la obra de Dios. Hermano, no se puede decir, yo ya trabajé, ya. No, no, no. El único que dijo fue el apóstol Pablo antes de morir. Dijo, yo ya terminé la carrera. Solo me resta la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces encontramos que somos capacitados por estos 5 ministerios para la obra del ministerio, trabajo en la iglesia, trabajo en la obra de Dios. Y número 2, para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir al cuerpo de Cristo. Mientras el cuerpo de Cristo esté aquí, necesitamos los 5 ministerios. Pero continúa en el verso 13, como si eso no fuera suficiente, la necesidad de estos 5 ministerios dice, hasta que todos, y cuando decimos la palabra todos, incluye a todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
cosa que no hemos alcanzado. Lamentablemente, hermano, aún en la misma iglesia, la gente que está ahí no está unida en la fe. Sí, estamos unidos en el Espíritu, que todos hemos aceptado a Jesucristo. Esa es la primera unidad, la unidad del Espíritu. Pero la unidad de la fe, que creamos lo mismo, no. Por eso el trabajo tan grande que tienen los 5 ministerios es fundamental hoy en este tiempo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Cuánto nos falta conocer de Jesucristo? Mucho. Hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Lamentablemente encontramos en la iglesia mucha gente niña, enana, que no sabe de alguna manera distinguir entre su derecha y su izquierda. Parece que es un niño, pero estos 5 ministerios nos van a ayudar a que lleguemos a ser hombres maduros. Hasta que lleguemos, y sigue la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces encontramos que los 5 ministerios son fundamental que estén funcionando en este tiempo. Llenar esos vacíos que tiene la iglesia es bien importante, porque de esa manera caemos al versículo y ya no seremos niños llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué hoy la gente, la iglesia del Señor está siendo movida por esos vientos doctrinales? Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa, hoy están apoyando algo, mañana apoyan otra cosa, y uno dice, Señor del cielo, este hermano ya ha estado en todas las congregaciones de la ciudad donde él vive. Algo está mal. Y cuando se le pregunta acerca de la doctrina, cuando se le pregunta si ha sido capacitado, cuando se le pregunta si cree en los ministerios, nos damos cuenta que hay vacíos, y hay vacíos. Y en el nombre de Cristo Jesús, una de las primeras cosas que me gustaría yo dejar bien claro es que necesitamos estar bien sabidos y conocidos de los regalos que Dios ha dado. No estoy hablando del Espíritu Santo, aunque mucha gente ignora el Espíritu Santo. Estoy hablando de los 5 ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. No podemos nosotros decir que los apóstoles se terminaron cuando con los 12 apóstoles. No, la Biblia enseña que hay apóstoles del Espíritu. Entonces encontramos nosotros que debemos de estudiar un poquito más. Ahora, para poderle poner un poquito más de fuerza a esta enseñanza, porque todo lo que está pasando en el Nuevo Testamento es porque pasó en el Viejo Testamento, como una figura. En la Escritura, en el Viejo Testamento, encontramos los 5 ministerios operando, sacando al pueblo de Israel de Egipto, o más bien, cuando ya entró en Egipto, en el desierto, para meterlos a Canaán. Allí donde vemos los 5 ministerios. Y los 5 ministerios son estos: apóstol, Moisés; profeta, Aarón; y los otros 3 ministerios, los 3 hijos de los levitas, que eran los levitas: Gerson, Merat y Coat. Ahí vemos los 3 diferentes ministerios aparte de Moisés y Aarón, que son los 5. Eso es lo que nosotros necesitamos para atravesar el desierto que estamos viviendo. Un conocimiento de los 5 ministerios. De otra manera, nos vamos a ver envueltos por estos vientos que nos van a llevar a que nosotros seamos llevados de un lado para otro. Entonces, veamos rápidamente. Ya se me está agotando el tiempo, pero veamos 1 o 2 ejemplos. Doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. Cosa que está pasando hoy en día. Entonces veamos Mateo capítulo 16, verso 6. Entonces Jesús les dijo: mirad,
y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Encontramos aquí que de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando van en esa barca con sus apóstoles, les dice, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y entonces los apóstoles le dijeron, yo creo que se ha de referir porque no guardamos pan ahora que hubo la multiplicación de pan, pues sí, qué lamentable. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, no, yo no les estoy hablando del pan. Cuando les hablo de la levadura, les estoy hablando de algo que contamina, que por más pequeño que sea la levadura, cuando se mete en la harina, la infla, la contamina. Y esta doctrina te infla, te contamina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. En el verso 12 les tiene que explicar. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Porque ellos comenzaron a decir, es que por el pan. No. Estoy hablando figurativamente de la enseñanza, sino que de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál es esta doctrina? ¿Qué características rápidamente? ¿Cómo me doy cuenta que yo no estoy siendo movido por ese viento doctrinal en este tiempo? Bueno, veamos características rápidamente y con esto voy a ir cerrando por esta clase. Características de los fariseos. Número 1, la hipocresía. Buscan la apariencia. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 12, verso 1, que aún nuestro Señor Jesucristo les dijo, hipócritas, porque ustedes hacen esto y exigen esto, pero ustedes no lo hacen. Son gente aparente. Entonces, cuando nosotros nos volvemos mucha apariencia, estamos siendo llevados por un viento doctrinal. ¿Qué más hacen estos fariseos? Hacen actos espirituales para ser vistos. ¿Por qué haces lo que haces en tu iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Será que lo que quieres es que la gente diga, el hermano qué bueno, la hermana qué buena? Se cuenta la historia de aquella hermanita que trabajó bastante en una actividad de la iglesia. Y cuando el pastor el domingo que siguió le dio la gracia a todos los que habían servido, le dijo, hermanos, yo quiero bendecir y darle la gracia a los hermanos. Y se le ocurre al pastor, que a veces se nos pasa, empezar a nombrar personas. El hermano tal, la hermana tal que trabajó aquí, la hermana tal, y se le olvidó mencionar el nombre de la hermana encargada, imagínate. De pronto, cuando terminó el pastor y dijo, vamos a continuar con la enseñanza, alguien se paró del culto. Era la hermana que estaba muy molesta y se salió. Detrás salió un anciano y dijo, hermana, ¿por qué se sale? Es que, ¿cómo el pastor se acordó de todos los demás y no se acordó de mí? Hermana, le pasa a los hombres, le pasa al mejor. Entonces, que eso no sea. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué serviste? ¿Serviste para que te reconocieran o serviste porque amas a Dios y porque quieres bendecir al cuerpo de Cristo? No, pues porque amo a Dios y quiero bendecir. Entonces, si te lo dicen o si nombran tu nombre, bueno, y si no, no. Y ella comprendió y dijo, sí, es verdad. Pero ¿cuánta gente hasta se cambia de iglesias porque no lo reconocieron? ¿Sabe por qué? Están siendo influenciados por esta doctrina de los fariseos. Los fariseos tenían por característica esto. En Mateo 23:3 dice, no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Se ponen a la puerta. Ellos no entran ni dejan entrar. Se aprovechan de las viudas. Mateo 23:14. Buscan seguidores para al final entregarlos al mal. Imagínese usted. Aman los lugares de honor. Quieren que los inviten y que estén en los mejores lugares. Mateo 23:6. Imponen duras cargas que ellos ni con un dedo quieren cargar. Mateo 23:4.
son difamadores, son amantes del dinero, son ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Esta doctrina de los fariseos fue enfrentada por nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera son extremistas, exagerados. Pero también estaba junto a ellos las dos doctrinas que imperaban, que gobernaban Jerusalén, la doctrina de los saduceos. Y la doctrina de los saduceos era algo contrario a esta, pero tenía cosas parecidas. Número uno, buscan señales. Escúchame lo que le voy a decir. Yo conozco, a mí no me pueden contar, yo conozco a gente que apenas le dicen que va a venir tal persona, que Dios lo usa, que Dios hace esto, y allá va a buscar señales. Y andan y se cambian de iglesias por buscar señales aquí en la tierra. Escúcheme, amado hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, va a hacer señales. Nosotros no seguimos a Dios por las señales, nosotros seguimos a Dios porque Él nos amó y la señal somos nosotros, la prueba somos nosotros. Pero este grupo empieza a seguir señales, buscan señales y no doctrina. Dice Mateo 16:1, se olvidan que el diablo hace milagros también. Me he encontrado con gente muy falsa, farsante, que de pronto con haberte hecho un milagro o un tipo de magia, le sacan el dinero a la gente, a esta gente, a los que están guiándose por señales. También a ellos los llamó hipócritas el Señor. Ellos enseñan que no hay resurrección. Imagínese usted, esta doctrina diciendo que no hay resurrección, olvidándose que la resurrección de Jesucristo es la garantía de nuestra salvación. Y pareciera que esto no fuera verdad, pero viene el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, y viene y les dice a los de Corintios: estoy escuchando que algunos de ustedes no creen en la resurrección. Y si no creen en la resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Este grupo, los saduceos, no creían en la resurrección. Son cristianos que no creen que se van a ir al cielo. Nosotros debemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a que yo me pueda ir al cielo, que esa sea mi doctrina. Son sectarios, son grupos, se la mantienen. Enseñan que no hay ángeles ni espíritu. Imagínese usted, no creen en las sobrenaturalidades. Con esto niegan a Dios mismo, pues Dios es un espíritu. Si ellos no creen que hay espíritu, pues no creen en la resurrección, no creen en espíritus, tampoco creen que existe un adversario. Son personas que dicen: no, el diablo pues es un mito, y van a la iglesia y les enseñan pues que lo importante es las señales del momento. No, en el nombre de Cristo Jesús, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de confusión, y nuestra garantía está en la palabra de Dios. Nuestra garantía está en agarrarnos de la mano de Dios. Hermano, el hombre no es tan inteligente como para decir: yo no voy a ser engañado. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que haya hombres y mujeres que estén en posición, guiados por el Espíritu Santo, pastores entregados, apóstoles que aman en realidad la obra del Señor y que se han tomado en realidad en serio su llamamiento. No para ir y presumir un ministerio. Yo soy un gran evangelista. Yo soy un gran pastor. Yo soy un gran maestro. No. Esas cosas se van a terminar. Pero sí debemos de orar y pedirle al Señor que hoy más que nunca reconozcamos los verdaderos ministerios y que nos dejemos enseñar.
Yo te bendigo, hermano, hermana, y le pido a Dios con todo mi corazón que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. Y si estás reuniéndote pues en la iglesia, los hermanos que me escuchan, que van a la iglesia, les pido que no vayan tras las señales, que no busquen vivir una vida aparente. Somos gente que Dios conoce nuestra necesidad. Somos un pueblo de Dios que Dios nos escogió no porque éramos buenos, sino porque éramos malos. Pero Él sabe cómo cambiarnos, Él sabe cómo ayudarnos. Y esa es mi oración, que el que empezó la buena obra en ti y en mí, la perfeccione hasta la venida de Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y primeramente Dios nos escuchamos en la otra clase, en el otro discipulado. Adiós.